Ya chicos, entonces, en la sesión anterior quedamos en el pronóstico de recuperación en los casos de niños con tartamudez. Ahora, como vemos acá, si nosotros logramos dar ciertas orientaciones a los padres antes de los 5 años de edad, las posibilidades de que un niño se recupere es de un 82%. Para niños que acceden a esta evaluación posterior a los 5 años es baja a un 37%, y la dificultad en los casos de los niños que acudieron a evaluación a los 4 meses después de iniciado todo el cuadro, se recuperan mucho antes, no así los casos que recurren posteriormente cuando ya han transcurrido 19 meses, por lo tanto un año y medio, un poco más, de iniciado el tartamudeo. Ahora, en cuanto a la incidencia y prevalencia, la incidencia es de un 4 a un 5%. Esto quiere decir que son personas que alguna vez en su vida fueron diagnosticadas como tartamudas. Pero de aquellas personas, la prevalencia, es decir, las personas que finalmente tienen y presentan una tartamudez crónica a lo largo de toda su vida, es un 1%. Los factores de género. La proporción entre niños y niñas es de 4:1, y esto se debe a la maduración más temprana en las niñas del sistema nervioso central. También son aventajadas también en el desarrollo previo tanto del habla como del lenguaje, y también la actitud que tienen los papás o las expectativas que tienen en relación al desempeño de las niñas y de los niños en general también es diferente. La exigencia que se tiene frente a este tema en las niñas es mucho más alto. Ahora, en cuanto a la historia familiar, acá también hay un componente familiar importante. Hay muchas más posibilidades de que un niño que tiene antecedentes de familias que presentan tartamudez, familiares con tartamudez, tengan o presenten tartamudez. Lo otro también, los padres parecen también predisponer a la tartamudez. Suele presentarse en un 50% de los familiares de los niños con tartamudez. Y lo otro, hay una alta concordancia en la tartamudez entre gemelos. Ahora, no podemos olvidar los factores ambientales y de estrés que pueden estar afectando a un niño o que pueden estar siendo gatillantes de la aparición de la tartamudez. Dentro de eso podemos ver que juega en contra las altas expectativas que tienen los papás de pronto del desempeño de sus hijos. También formas inadecuadas de plantear la disciplina, también que el lenguaje que utilizan sus interlocutores, sus padres principalmente, o quienes rodean al niño, no sean adecuados, es decir, un lenguaje muy rebuscado, complejo de comprender. También las emociones que estén involucradas en el momento de estar interactuando, también cómo el resto responde frente a la tartamudez o frente a los espasmos que presenta el niño, si el resto se muestra muy ansioso o el resto muestra actitud negativa, apresura al niño. Eso tampoco le va a ayudar al niño a disminuir su tartamudez. Y también vemos en algunos casos que dentro de los integrantes de la familia hay competencias, entonces eso también el sentido de competir entre los mismos integrantes de la familia puede llevar al niño a altos niveles de estrés. Lo otro, los objetivos de evaluación de la disfemia, principalmente son estos 5. Por una parte, tenemos que descartar que hayan otros problemas que sean de mayor envergadura, como pueden ser problemas de habla o problemas de lenguaje que puedan estar detrás de todo esto. También es importante poder detallar cuáles son los problemas de fluidez que presenta y qué otras conductas más relacionadas puede tener. Por ejemplo, si vemos que hay ansiedad, si hay sudoración, si el niño además tiene, por ejemplo, vemos que tiene mucha tensión asociada a todo esto. También tenemos que saber cuál es el grado o la gravedad que tiene el trastorno en el niño, cuál sería por lo tanto pronóstico. También cuál sería el
en este caso, de acuerdo a estos datos, determinar el diagnóstico y fijar objetivos de tratamiento de acuerdo a este diagnóstico y a toda la otra información previa. Entonces, en cuanto a la evaluación de la disfemia, de acuerdo a la sugerencia de Fernández Zúñiga, aquí tenemos diferentes instrumentos de evaluación: entrevista para los padres, entrevista con el niño, interacción de los padres con el niño, registros de conducta, cuestionario de fluidez, cuestionarios para el colegio. Y lo que corresponde a observación del niño, que acá tenemos varios aspectos que evaluar. Instrumentos de evaluación, entonces, entrevista de los padres, principalmente esto es la anamnesis, ¿ya? Tenemos que saber cuál es el motivo de consulta, tenemos que describir el problema, tener los antecedentes de desarrollo general, desarrollo del lenguaje y la comunicación, todos los antecedentes psicomotores del lenguaje, ¿no es cierto? Y en cuanto al desarrollo general, se refiere a los antecedentes también peri y postnatales, cuáles son los antecedentes familiares, ¿no es cierto?, tanto de alteraciones o presencia de alteración del lenguaje o de fluidez en la familia, también cómo están las relaciones familiares, también cómo está social y emocionalmente este niño, y los antecedentes escolares. En cuanto a la entrevista con el niño, tenemos que pensar que va a depender de la edad del niño. Si es un niño más pequeño, van a ser métodos indirectos, por medio de dibujos o representación de situaciones en un niño de 4 a 5 años, y en caso de niños más grandes, de 6 a 7 años, donde ellos están más conscientes de cuál es el problema que presentan, es una entrevista estructurada. Es importante, cuando hay niños más grandes, preguntarle cuál es el motivo que lo llevó a acudir a nuestra consulta, quién fue que tomó la iniciativa, si fue él o ella, o fue la familia, el compañero, quién fue que en realidad lo motivó a llegar hasta ahí, cuál es su situación actual del habla, es decir, cuáles son las situaciones que le generan mayor estrés y donde aparece mayor cantidad, con mayor evidencia, la disfluencia. Cómo están las relaciones familiares, cómo les ha ido en el colegio, cómo es su interacción social y qué intereses y expectativas tiene en relación a esta intervención. En relación a la interacción de los padres con el niño, esto se graba, en realidad. Esta es una sesión de 15 a 25 minutos en donde nosotros vemos, a través de una sesión de juegos, cómo se relaciona y cómo se vincula el niño con los padres. Lo importante es que esto sea lo más natural posible y a través de esto nosotros tenemos un perfil y tenemos que observar tanto la conducta verbal como no verbal de los padres frente a esta interacción. Ahora, también tenemos una hoja de registro de conductas, que esto se debe usar tanto en la evaluación como durante la intervención terapéutica. Entonces, acá los papás van a registrar acerca de la forma que ellos tienen de interactuar con el niño, y permite establecer una relación entre el habla del niño y la respuesta que tienen los padres. Se registran los sentimientos y la actitud de los padres hacia el habla del niño. Este es un formato tipo. Se coloca el día, la situación, con quién estaban, dónde y cuándo, cómo hablaba el niño, con la descripción de las dificultades y el grado de malestar que producían los padres, de 0 a 10, de 0, y en donde 0 es ningún malestar, ideas, gran preocupación, y qué hacían después de oírle, qué actitud asumían. Un poco esto es para tener claridad de cómo el ambiente reacciona frente a la tartamudez del niño, y es importante que este registro también sea en forma individual, o sea, uno para la mamá y otro para el papá. Cuestionario de fluidez para padres, diferentes alteraciones que presenta el niño al hablar, fluidez, error y frecuencia o duración de los mismos, cuál es la actitud del niño ante la comunicación, cuáles son los recursos que está usando el niño para salir de esas dificultades, y este registro también se sugiere, en el fondo, al igual que el anterior, que sea por separado, para cada padre. También un cuestionario para el colegio, porque ese es otro entorno donde el niño también está en contacto con otro entorno con el que está en contacto y que de alguna manera también influye en este proceso. Entonces, acá tenemos que se pide registrar la capacidad del niño para mantenerse fluido delante de los profesores y de los compañeros, en qué situaciones el niño presenta mayor dificultad, cuáles son sus habilidades comunicativas, la actitud del entorno de los compañeros y cuál es su desempeño académico. También la idea es evaluar de forma directa el habla del niño. Para esto también esta evaluación me va a permitir determinar
cuál es el tipo de tartamudez, que ya lo dijimos que puede ser tónico o clónico o mixto, y la severidad leve, moderado o grave. ¿No es cierto? Acá una de las sugerencias es la medida objetiva del habla del niño por medio de la muestra de habla espontánea con diferentes interlocutores, y también poder evaluar dentro de estos diferentes interlocutores, incluir la entrevista con los padres. Y se le pueden pedir diferentes tareas, como por ejemplo de la descripción de imágenes y dibujos, repetir frases, monólogos, responder a preguntas directas, conversación sobre un tema de interés para el niño, lectura de un cuento adecuado a la edad. Acá las que tienen caritas felices son actividades que les resultan más fáciles en general a los chicos con tartamudez, ¿ya? Versus las otras que pueden presentar mayor dificultades, y dentro de esto también es importante poder descartar alteraciones del lenguaje que puedan estar concomitando con esta alteración. También otra forma de evaluar es analizar la muestra. Se analiza una muestra de lenguaje, al menos 2 registros se transcriben, y con esto nosotros tenemos una línea de base, es decir, una idea desde donde partimos nosotros con el niño. Hay 2 posibilidades. Una es contabilizar 100 palabras, de la que vamos a extraer los errores, y se obtiene un porcentaje de errores de fluidez que tiene el niño dentro de esas 100 palabras. La otra posibilidad es contar el número de palabras tartamudeadas por minuto, que eso también nos permite obtener un análisis cuantitativo y un poco más objetivo de cuál es el grado en que afecta a este niño la disfluencia. Y desde lo cualitativo podemos registrar cuáles son si tiene movimientos asociados, si hay síntomas de tensión muscular, o también si percibimos alteraciones respiratorias durante sus emisiones. Las variables fisiológicas en general son aquellas que afectan a los procesos de planificación, coordinación y control motor de los diferentes mecanismos de articulación, respiración y fonación. Esto quiere decir que nosotros vemos que en el niño, ¿no es cierto?, suelen aparecer estos bloqueos, y lo que se aprecia o lo que pasa es que se produce un cierre anormal de la glotis, ¿no es cierto?, al inicio de la fonación, y que obstaculiza la producción del habla. Estos son signos de tensión y estos deberían ser detectados durante la evaluación. Y dentro de esto podemos ver movimientos, ya sean gestos faciales o corporales, problemas en la coordinación fonorrespiratoria, sudoración, aumento de la tasa cardíaca, inquietud motora, entre otras, que nos pueden estar señalando, nos pueden estar dando señales de estas variables fisiológicas. Dentro de las variables cognitivas es importante entender que un niño a partir de los 6-7 años ya es consciente de este problema, por lo tanto a partir de los 7-8 años ellos ya hacen una valoración de su problema, cuál es su autopercepción. Nosotros podemos tener esa información acerca de esto y hablamos acerca de la actitud negativa anticipatoria, percepción que ellos tienen acerca del control que pueden lograr de este problema, y si es que ellos asumen este control o más bien lo externalizan. Si es que ellos asumen este control, mayores posibilidades tienen de mejoras en el tratamiento. Y lo otro importante es que esta autora, Fernández Zúñiga, ofrece la posibilidad del entrenamiento a corto plazo, ya que son efectos de distintas técnicas que se aplican a la fluidez. Ella plantea estas 4, que son el habla lenta, el habla prolongada, el habla rítmica y el habla cuchicheada. La idea es poder, durante el proceso de evaluación, ver cuáles de estos patrones le resultan más cómodos o mejor al niño para aplicarlas posteriormente en su proceso de intervención. El pronóstico va a variar, va a depender. Por una parte, el pronóstico puede ser muy positivo para este lado, si el niño se demuestra asertivo, se muestra seguro y confiado, si se siente reconocido cuando habla, compite con éxito por la atención. Vemos si tartamudea solamente cuando está emocionado, si no tartamudea más con unas personas que con otras, y si puede hablar sin tartamudear cuando se habla solo a sí mismo. Lo contrario vamos a ver en un niño que habla siempre apurado, siempre deprisa y con mucha tensión evidente, cuando el niño se siente demasiado afectado por dónde y con quién tartamudea, es decir, los lugares donde le ocurre y la persona que tiene al frente, y cuando se sienten culpables o con preocupación al tartamudear. Ya estos son signos o síntomas que en realidad son señales de que el niño no tiene un muy buen pronóstico.
Al finalizar, nosotros debemos devolver la información a los padres y acá debemos hablar acerca de los resultados obtenidos, cuáles son los factores que están aquí en juego y que están empeorando ¿no es cierto?, el cuadro, cuáles son las soluciones que les ofrecemos y la necesidad de hacer hincapié en la importancia de que ellos se hagan partícipes de este proceso, tanto los padres como el entorno más cercano. Otras alteraciones o síntomas asociadas con la fluidez está la taquilalia, que es un cuadro que afecta la velocidad del habla, en donde ellos finalmente hablan tan rápido que omiten letras y sílabas al hablar. La persona que escucha generalmente tiene problemas para comprender todo lo que la otra persona le está expresando. Generalmente son personas que se caracterizan por tener una personalidad muy acelerada y generalmente el taquilálico es poco consciente de su forma de hablar. Mientras que en el caso de los niños con tartamudez suelen ser demasiado conscientes de que tienen problemas para expresarse. Otro problema más es la bradilalia, que es al revés. La velocidad es excesivamente lenta y suele tener relación con personalidad, que tiene directa relación con la personalidad de la persona, y esto generalmente puede influir en la interacción con el otro. Ya son personas que generalmente son demasiado calmadas y que ustedes se dan cuenta que la forma de hablar es totalmente coherente con su forma de ser. Y otro trastorno de la fluidez muy conocido es el farfulleo, que es la alta velocidad del discurso con interrupción de la fluidez, pero sin repeticiones ni vacilaciones, de tal gravedad que da lugar a un deterioro de la inteligibilidad del mismo. El habla es errática y disrítmica, con accesos espasmódicos rápidos que implican habitualmente un fraseo erróneo. En este caso, en general, chicos, vamos a ver que en el farfulleo, el farfullador es una persona que también habla muy rápido, que habla con muy poca, vemos que tiene muy poca articulación de los sonidos, gente la boca lo habla muy poco. Vemos que se les entiende bastante poco lo que hablan y, como dice acá, en el fondo vemos que hay una dificultad evidente para lograr la inteligibilidad esperada. Acá, después de este video de una evaluación de un niño, de un joven ya de 23 años, se las voy a subir a Educa para que lo puedan revisar. Y esta es la bibliografía en la cual está basada esta clase. Ya ahora, a partir de este lunes, vamos a ver lo que es la intervención de la tartamudez y los detalles con respecto a ello. Que les vaya muy bien, que tengan una muy buena tarde. Adiós.